Eso no lo han hecho y no han encontrado además ni un solo euro para ello. Esto a lo primero que nos llega es a una conclusión y es hacernos la pregunta de en manos de quién estamos. Es decir, ¿cuál es la naturaleza humana de aquellos que nos gobiernan desde el punto de vista político? ¿Y cuál es la naturaleza humana de aquellos que nos explotan desde el punto de vista de las empresas multinacionales? Es evidente que no estamos hablando de unos seres humanos que consideren que todos tenemos derecho a la vida. Es evidente que estamos hablando de unos sujetos que consideran que no todos tenemos derecho al trabajo ni a la existencia. Esa reflexión la vamos a dejar así, porque eso nos dará pie también a hacer otra reflexión. ¿Qué ideología sustenta a estos sujetos que desde el gobierno político y desde los gobiernos económicos consideran que miles de millones de personas no tienen derecho a la existencia? Y que además ellos son la causa primera de esas muertes por hambre, por enfermedades, y esa falta de empleo, y ese crecimiento del paro masivo, y esa falta de recursos, y ese vivir todos los días pensando de qué vamos a vivir. Algún tipo de ideología tienen que tener, algún tipo de idea tiene que dar sustento a esa naturaleza humana de los gobiernos. Y lo que da naturaleza y lo que tiene esa ideología de esa naturaleza humana, por la ideología que todos ellos profesan, es la ideología de la religión, la ideología de los que son escogidos, la ideología de los que por la gracia divina tienen derecho a gobernar y a la proteger. Como veis, en esta primera reflexión hemos unido gobierno, capitalismo y religión. Tres pilares que explican fundamentalmente lo que está sucediendo. Pero ahora lo vamos a explicar arrancando con sus mismos datos o con las explicaciones que ellos nos han querido dar de la crisis económica. Que yo voy a sustituir el término crisis económica porque no es cierto. Lo voy a sustituir siempre por crisis del capitalismo, porque el capitalismo es el sistema económico que existe y por tanto lo que ha entrado en crisis es el sistema económico capitalista. Pero no entra una crisis actual. El capitalismo está en crisis desde que existe. Incluso ellos reconocen, cuando hablan de su sistema económico, que el capitalismo tiene unas crisis cíclicas que vienen sucediendo cada 10, 15 o 5 o 20 años. Da igual, porque no conocen cómo funciona el capitalismo. Pero no conocen cómo funciona el capitalismo por el mero hecho de que el capitalismo no es un sistema ni es un modelo económico. El capitalismo es solamente un hecho económico. El capitalismo es solamente un hecho de poder, un hecho de explotación, pero no es ningún modelo. Ellos nos han querido explicar la crisis del capitalismo que surge en el verano del 2007 por la crisis inmobiliaria y por la financiación de las hipotecas que ellos llaman subprime o hipotecas basura. Ellos han venido a decir que en Estados Unidos, en el verano del 2007, de repente hubo millones de personas que dejaron de pagar sus hipotecas. Y añaden que sencillamente dejaron de pagar sus hipotecas porque la banca había concedido millones de hipotecas a personas que no las podían pagar. Y que era responsabilidad de esas personas, al no pagar las hipotecas, porque las habían pedido graciosamente para no pagarlas, que eran los responsables de la crisis económica del capitalismo que teníamos actual. Esa explicación no sustenta dos teorías. En primer lugar, ¿cómo es posible que un sistema económico como el capitalismo, de repente, un mes de agosto, aparezcan millones de hipotecas que no se pagan? ¿Acaso no había una información anterior de ver cómo se iban evolucionando los pagos de esas hipotecas? Surgieron de repente, en agosto, millones de ciudadanos americanos
y ciudadanas decidieron no pagar sus hipotecas, sin ponerse de acuerdo. ¿Bien? Y a su vez todos esos millones de personas es porque habían pedido un préstamo hipotecario para comprar su casa sabiendo que no le podían pagar. Y a su vez la banca, sabiendo que no les podía pagar, se lo había concedido. Es decir, se habían vuelto locos. Pero la realidad nuestra y la realidad de cómo opera la banca sabemos que no es así. Cualquiera de nosotros que se ha acercado a un banco a pedir un préstamo hipotecario para comprar su vivienda, sabes que si no tienes recursos más que suficientes para pagar la hipoteca, no te la dan. Que tienes que llevar tu nómina, la del compañero o la compañera, el aval de los padres, del amigo, y tener bienes para responder a todo eso. Eso mismo también sucede en Estados Unidos. Por tanto, la explicación que ellos dan de la crisis es falsa, es mentira, pero es mala. Es una explicación tremendamente inmoral. Y es una explicación que es una canallada, porque quieren hacer responsable de la crisis del capitalismo a aquellas personas que precisamente no pueden pagar su hipoteca. Aquellos trabajadores y trabajadoras más indefensas que no pueden hacer frente a su hipoteca. Y que además les echan de sus casas y no pasa nada. La primera explicación que han dado es falsa, es mentira. Porque si realmente tuvieran que reconocer quién es el responsable de la crisis del capitalismo, el responsable del capitalismo son los que gobiernan, fundamentalmente esos bancos, y son los gobiernos políticos que tienen políticas para supervisar la actuación de los bancos. Pero el capitalismo nunca reconoce su responsabilidad. ¿O acaso en esta crisis mundial se ha visto que algún dirigente económico o algún dirigente político de cualquier país del mundo, de cualquier empresa del mundo, se le ha exigido una responsabilidad? No ha habido ni una sola responsabilidad, ni a nivel de empresa ni a nivel de gobierno, ni una sola. Pero ¿qué es lo que sí ha ocurrido? ¿Y a quién han hecho responsables de la crisis porque son los que la han pagado y la están sufriendo? A los más de 100 millones de trabajadores que se han quedado en paro por culpa de esta crisis del capitalismo. A esos sí les han hecho responsables de la crisis del capitalismo. Es decir, el capitalismo es un sistema económico que primero intenta ocultar la realidad, que después intenta explicarla a través de mentiras, que no asume la responsabilidad de su gestión y que además hace responsable de ella a los que se quedan en el paro. Es un sistema económico, por eso digo que no es un modelo económico, es un hecho económico. Es una estructura de poder, un hecho de fuerza. Porque realmente, ¿por qué se dio la crisis del 2007 en Estados Unidos? Lo que realmente ocurrió en Estados Unidos, y vamos a utilizar para ello el método científico, del análisis, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Realmente en Estados Unidos hubo cerca de 3 millones de personas que empezaron a dejar de pagar sus hipotecas. Pero empezaron a dejar de pagar sus hipotecas porque los niveles salariales en Estados Unidos descendieron. Y porque en Estados Unidos empezó a haber millones de despedidos. Y esa sí es una razón para dejar de pagar la hipoteca, que es lo que está sucediendo en cualquier país del mundo. Los niveles salariales descienden, el pago aumenta y las hipotecas no se pueden pagar porque no hay recursos para pagarlas. Es una explicación científica, racional, lógica y que responde a la realidad. La siguiente pregunta que hay que hacerse es ¿por qué millones de personas en Estados Unidos son despedidas? ¿Y por qué millones de personas se les reducen sus niveles salariales? La razón estriba en que en Estados Unidos, desde antes del 2007, desde el 2004, está inmerso en una guerra imperialista, en una guerra colonial, en una guerra por los recursos energéticos, que es la guerra de Irak. Y las guerras hay que pagarlas. Las guerras tienen un coste enorme. La guerra de Irak, a finales del 2008, había consumido recursos por valor de 3 millones con B de euros. 3 millones de euros. Y eso hay que pagar. Toda la actividad económica, toda la financiación que podría haber ido en Estados Unidos, Inglaterra y demás países de Europa hacia el desarrollo de la obra civil, hacia el desarrollo económico del país al interior, se empieza a producir que todas esas inversiones van fundamentalmente a la guerra de Irak. Van en bombas, barcos, aviones, tanques, y eso es un gasto inmenso, hasta 3 billones de euros. Esa es la auténtica razón
de la crisis del capitalismo del año 2007, la guerra de Irak. El nivel de ayudas que han dado los gobiernos a las empresas privadas, bancos, aseguradoras, inmobiliarias, automóviles, es una guerra simple. La guerra de Irak se está financiando de dos maneras: vía precios del petróleo, que por eso en julio del 2008 el precio del barril del petróleo valía casi $150, y vía las ayudas públicas que después se han dado a todas las empresas que han estado financiando esos gastos